A esta hora establecemos contacto en México con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, experta en seguridad, migración y prevención, muy conocedora, una voz muy escuchada a lo largo y ancho de este continente americano y por un tema en específico que nos llama hoy la atención. Tiene que ver con el fin de este título 42 que fue creado en el gobierno de Donald Trump, se extendió durante la pandemia y hoy hay grandes preguntas, grandes cuestionamientos de lo que pueda pasar la próxima semana. Muy buenos días, buenas tardes, aquí Eunice a Redman Noticias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Eunice, ¿cómo ven ustedes allí desde la plataforma, la coordinación de Agenda Migrante, lo que pueda pasar la próxima semana frente a ese 11 de mayo cuando termine el 32? Bueno, primero que nada, creo que Estados Unidos mismo ya está poniendo sobre la mesa varias medidas alternativas a este título 42, que hay que recordarle a la audiencia que esta es una medida de salud pública que la instauró Trump durante la pandemia y que de forma abusiva se ha ido extendiendo, creo yo, de forma además muy exagerada. Es decir, no es posible que ya hay una vacuna, ya incluso en Estados Unidos hace un par de meses declararon terminada la pandemia de forma oficial, etcétera, y seguimos con este tipo de medidas. Entonces es una medida de salud pública que ha sido utilizada de forma inadecuada como una política migratoria y que le ha permitido finalmente a la autoridad migratoria, a la patrulla fronteriza, deportar, o más bien ni siquiera es deportar la palabra, expulsar a 2.7 millones de personas de diferentes países, empezando por el Triángulo Norte y continuando con las personas de cuyos países hay mayor flujo. Por ejemplo, se ha extendido el título 42 a cubanos, haitianos, nicaragüenses y pues centroamericanos y mexicanos, ¿no? Venezolanos también. Y venezolanos. Esas son todas las nacionalidades que están dentro de este título 42. ¿Y qué es lo que ha hecho el título 42? Incluso Biden y su gobierno ha intentado terminarlo ya 3 veces. Esta es la tercera vez que se va a intentar terminar con esta política. Desafortunadamente, los republicanos han metido recursos en los tribunales estadounidenses y por eso es que no se ha logrado cancelar antes, a pesar de que los centros de salud y enfermedad y prevención de enfermedad en Estados Unidos ya desde hace más de un año dijeron que debía terminar el título 42. Esto ha seguido un proceso tortuoso en los tribunales y esperamos que ya este 11 de mayo ya no tienen motivo cómo extenderlo. Realmente va a tener que terminar el 11 de mayo, pero sí creo importante mencionar que pues ha sido una política inadecuada. Eso ha generado mucho desorden del lado mexicano porque pues se ha vuelto una olla de presión nuestra frontera norte. Claro. Con todos estos regresos, normalmente no se estilaba, ni siquiera con Trump, que deportaran a personas o que regresaran a personas de otros países a México. O sea, pasaba eventualmente, pero no era una práctica cotidiana, como se ha vuelto desde hace un par de años con este título 42. Claro. Eunice, frente a este título 42, una vez ya caiga la próxima semana, ¿qué alertas ves frente a este complicado panorama? Ya nos expresaba, 2.7 millones de migrantes de diferentes nacionalidades han sido capturados por la patrulla fronteriza estadounidense. 2.7 millones, eso es una cantidad impresionante de personas tratando de buscar el sueño americano, pero ¿qué alertas se ven frente a esta crisis migratoria? De hecho, creo que algo importante es que estos 2.7 millones de personas han sido regresadas violentando el debido proceso, es decir, no siguen un proceso como lo mandatan las leyes estadounidenses, sino que los expulsan de forma inmediata. ¿Cuál es el peligro de eso? Y lo más importante a señalar, personas que sí tienen un eventual caso de asilo o refugio no han podido presentar sus casos porque las expulsan sin revisar ni siquiera eso. Por eso es que Estados Unidos sacó el CBP One, esta aplicación que tampoco ha sido muy útil porque pues hay 500 citas y hay 100,000 personas esperando esas citas. Entonces realmente no logran, hasta ha dañado creo yo la salud mental de los migrantes porque no logran obtener esta cita. Cuando por fin la agarras no te llega el mail. Por ejemplo, ayer tuve un caso que me escribía una haitiana que está esperando desde hace 3 semanas una cita en CBP One, se despierta a las 3 de la mañana para agarrarla
y no puede porque como está con su esposo, no te permite hacer citas para unidades familiares. Entonces, bueno, un montón de cosas malas de esa aplicación, pero ¿qué es lo que prevemos para la terminación del título 42? Primero, que sí va a haber un flujo mayor de migrantes, es decir, los traficantes engañan y las personas seguramente ya están en estos contingentes yendo hacia el norte del país creyendo que van a poder ingresar más fácilmente, lo cual no es cierto, pero eso creo que va a pasar al menos en el mes de mayo. Luego, segundo, Estados Unidos ya puso sobre la mesa ya la implementación de nuevas medidas migratorias. Por un lado, un centro en Colombia y otro centro en Guatemala para la gestión migratoria, ¿no? 2 centros de procesamiento migratorio, en donde se espera que los migrantes, en vez de subir hasta la norte con la frontera con Estados Unidos y México, se queden en Colombia y se queden en Guatemala y desde ahí lleven a cabo sus trámites. Esa es la primera medida que va relacionada con el término del título 42. Segunda medida, 1,500 soldados en la frontera para hacer disuasión, para amenazar al migrante, ¿no? Que no venga porque va a haber esta securitización que ya está, pero que se va a agudizar a partir del 12 de mayo. Y tercer punto, y creo más importante a estar revisando de forma cotidiana, pues al parecer vino a México una asesora de seguridad, Sherwood, que tuvo una reunión con el presidente hace un par de días. Saliendo de esta reunión, además de anunciar los 1,500 soldados, se anunció que México va a seguir ayudando a Estados Unidos en aceptar a migrantes de otros países, ahora bajo un programa humanitario, desconocemos el nombre, pero es un título 42 que ahora se llama humanitario. Entonces me parece que si no hay recursos de Estados Unidos en la frontera mexicana, una corresponsabilidad con las asociaciones civiles, con los albergues, con los gobiernos locales, realmente esto va a seguir siendo una olla de presión y un desorden. Sí. Eunice, 1,500 soldados adicionales de los más de 30,000 que ya hay también de frontera mexicana y también de estadounidense. Es decir, estamos hablando de más de 30,000 unidades militares desplegadas en esa zona de frontera para tratar de contener una crisis migratoria que a la postre no sirve para nada. Pensar ver los soldados con sus fuertes armas, sus Hammer, sus vehículos, las mallas eléctricas, eso pareciera que fuera un capítulo de una película apocalíptica. Efectivamente, tú dijiste lo más importante, no sirve para nada, es decir, bueno, sí sirve, pero para los malos, es decir, la securitización y la militarización fronteriza, toda la Guardia Nacional mexicana y estadounidense que está en las franjas fronterizas, lo único que ha ocasionado es que sea más difícil el cruce. ¿Y qué ocasiona eso? Que el precio suba. Entonces, ¿cuál es el resultado de ello? Que los traficantes puedan ganar más dinero de los mismos cruces, porque lo que sí no ha ocasionado es que disminuyan los flujos. Al contrario, como las causas siguen ahí, los factores de riesgo y de empuje, la gente sigue migrando, aún con estas amenazas, con estos anuncios de más policías y más militares, la gente prefiere tomar el riesgo de ello que quedarse muchas veces en el país en donde también está arriesgando, la vida está siendo amenazada. Entonces, más bien, lo que sí creo que deberíamos repensar, porque la crisis que tú mencionabas no está en las personas ni en los migrantes. La crisis está en las respuestas pobres que han implementado los países para atender este fenómeno migratorio. Es decir, ¿por qué no pensamos ya en un modelo mucho más empático, productivo, un modelo por la vía legal? Porque finalmente la mayoría de estas personas terminan trabajando en alguna empresa, industria, servicio en México o en Estados Unidos. ¿Por qué no facilitar mejor el camino? Que esas ganancias que se lleve el crimen mejor se los lleve un sistema de integración en los países a los que van y sin arriesgar la vida de estas personas y sin enriquecer a los delincuentes que se dedican al tráfico de seres humanos. Eunice, hace unos días veíamos al alcalde del Paso, Texas, que declaró y se mantiene durante estos días y quizás podría ser prolongado según lo que pase la próxima semana, declaró el estado de emergencia en El Paso, Texas. Ahí parece ser que hay una gran expectativa de esos sueños americanos que podríamos llamarlos más una pesadilla americana de gente que está sin sus documentos tratando de buscar un mejor porvenir, pero tienen la esperanza de poder pasar hacia el territorio estadounidense. Hay una bomba, como lo dices, una olla a presión.
Pues sí, efectivamente veíamos esto, ¿no? Y es una olla de presión porque no van a pasar hacia Estados Unidos, se quedan varados del lado mexicano, como ha ocurrido en otras ocasiones. No olvidemos que en diciembre del año pasado, cuando iba también a terminar el título 42, pues llegaron grandes contingentes, principalmente de venezolanos, y se quedaron ahí en temperaturas bajo cero, realmente de una forma muy inadecuada, y no han podido moverse de ahí. La gente está desesperada. El día de ayer también recibí un mensaje de migrantes que decían, oye, si hay forma de que me ayuden a regresar a Chile o a Brasil, pues queremos regresar ahí, ¿nos puedes ayudar? Entonces, claro, migrantes que son de Haití, por ejemplo, pero el punto es de que esperaban otra situación, ya están ahí, les está haciendo muy costoso, desafortunadamente, entre buenos y malos les cobran todo el tiempo dinero a los migrantes, entonces migrar por México y estar en la frontera hacia Estados Unidos resulta muy caro, principalmente en los lugares que hay más concentración. Entonces, pues sí, esa gente realmente no va a pasar. Hay esta amenaza de Estados Unidos y creo que no va a ser fácil para las personas transitar. Eunice, hace unos días hablábamos en Colombia que se ha convertido en ese paso obligado de los migrantes que vienen de zonas tan lejanas de China, Bangladesh, Sri Lanka, bueno, bajan desde Haití hasta Colombia para intentar ingresar por el tapón del Darién, en que también ahí se presentó una circunstancia en un pequeño poblado, más de 10.000 personas tratando de meterse en la manigua, en la selva, a buscar ese sueño. Y ahora, como cerrando esos bloques, los militares en las fronteras entre los países hacia Centroamérica y después para llegar hacia Norteamérica, ahora están utilizando el Caribe colombiano. Es decir, llegan a San Andrés, que es una isla mucho más cercana a Nicaragua, y muy están bonita, en embarcaciones muy bonitas, pero por cierto ahora con un drama grande. Estamos reportando que en los pequeños cayos se están dejando tirados a la deriva a migrantes de otras zonas, de otras latitudes del mundo ahí. Es decir, la crisis no va a ser sostenida, no se va a mejorar solamente con estos procedimientos de ser mano fuerte, sino hay que montar una política. ¿Cuál debe ser ese decálogo del migrante, lo que estamos viviendo en el continente? Pues sí, efectivamente también estamos viendo como un efecto esta securitización y militarización fronteriza y anuncios de este tipo de políticas. También hubo otro anuncio de Estados Unidos para ir al Darién, incluso en una estrategia en contra del tráfico de personas, pero como bien dices, ha dado resultado de ir por otras vías como estas del Caribe que mencionas, otras rutas marítimas que pueden ser de mayor riesgo, pero en donde van a encontrar quizá a menos policías y por eso lo hacen. Creo que de ahí viene esta cuestión de San Andrés y de la ruta del Caribe. También por México han llegado por distintos lugares. Normalmente llegaban por la frontera terrestre del sur y ahora están llegando por el Caribe también mexicano, están ingresando también muchos migrantes. Entonces yo creo que nosotros sacábamos un decálogo justo después de lo que pasó aquí en México, que murieron 40 migrantes en un incendio provocado por ellos mismos, pero no atendido por la autoridad, bajo custodia, la autoridad mexicana, y nosotros sacamos un decálogo de medidas urgentes, y yo creo que la que corresponde, hay muchas medidas, pero yo creo que de esas 10 la que yo mencionaría y subrayaría más es transitar de esta visión y políticas de securitización y control migratorio a políticas realmente integrales, productivas, a políticas que pongan el acento en la vía legal de la migración, como lo decíamos hace un momento, porque esa es la única forma que todos vamos a ganar. Incluso aquí en México se hizo un piloto con la ACNUR y con el gobierno mexicano, donde 30,000 refugiados se les ayudó a conectarlos con un empleo, que les abrieran una cuenta de banco y tuvieran sus papeles fiscales, y esos migrantes en tan solo un año han pagado 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio en impuestos. Entonces, esos son los beneficios de la migración, el ganar, porque finalmente estamos viendo un perfil de migrante joven, trabajador, o sea, que solo está escapando de distintas situaciones, ¿no? Veíamos, a mí me tocó entrevistar a muchos venezolanos, nicaragüenses, haitianos mismos, que son un perfil de profesionista, está escapando por otra situación. Entonces, creo que más bien deberíamos ir adecuando la oferta con la demanda, porque hay mucha necesidad en las industrias en México y en Estados Unidos, y más bien facilitar los caminos de una manera más inteligente y útil para todos. Por último, Eunice, de esas historias que trabajas día a día, me imagino la cantidad de personas que te escriben de diferentes nacionalidades tratando de buscar una ayuda, ¿cuál te ha tocado el corazón profundamente? Todas son, sin duda alguna, todas son esas historias son relevantes, pero ¿cuál te ha tocado específicamente el corazón de todas esas situaciones de los migrantes?
Pues yo creo que es algo que diario encuentras, como dices, una historia distinta por diferentes motivos. Muchas me han tocado el corazón. Por ejemplo, nos tocó una guatemalteca que la regresaron por título 42, que había tenido una vida terrible, todo lo que me contó, una violencia extrema también en su país. Le habían matado a un bebé recién nacido y ella salió huyendo porque tenía amenazas, dejando un hijo en Guatemala, cargando a otro en el camino de 3 o 4 años, llegando a Estados Unidos sin dinero. Entonces ni siquiera utilizó un traficante, ella se cruzó, logró cruzar a Estados Unidos, la detienen, la regresan por título 42 sin analizar su caso, y esa mujer la deja, Estados Unidos la retorna a las 3 de la mañana, unos traficantes, unos tratantes la agarran, la engañan, le dicen que la van a ayudar, finalmente la violan, bueno, le pasa de todo a la pobre mujer con el hijo, al lado se despierta desnuda en un cuarto escondido ahí en Ciudad Juárez, logra escaparse de ese cuarto. Yo la conozco un mes después de esto, y finalmente esa mujer está hoy en Los Ángeles porque tenía un caso de refugio válido, pero ni siquiera lo analizaron y tuvo todos estos riesgos antes de que pudiera ser analizado su caso. Entonces yo creo que ese es un ejemplo. También con los haitianos, yo estaba grabando algunas historias con ellos y me partió el corazón que decía una de las haitianas: oye, mejor no saques mi cara en la tele. ¿Por qué? Y me decía: porque no quiero que vea mi familia y la gente que me conoce que estoy durmiendo aquí en la calle, ¿no? Porque yo pues ahí trabajaba mucho. Entonces, bueno, todas estas historias. Otro niño que su mamá se cayó en el Darién y se murió, entonces ya venía el niño con el contingente porque perdió a la mamá justo en este paso del Darién que es tan peligroso. Entonces, bueno, hay un montón de historias muy tristes, pero sobre todo que nos deberían llevar a repensar qué es lo que estamos haciendo todos como seres humanos con este tema. Bueno, ahí está la crítica situación por la que pasa el continente americano con esta crisis migratoria, más restricciones, más militarización, y a la postre los gobiernos no están buscando una solución en bloque para tratar de enfrentar este gran fuego que estamos viviendo en los diferentes países. Le agradecemos a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migratoria, coordinadora de la Agenda Migrante, experta en seguridad, migración y prevención, por estar aquí en Red Noticias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.